Ya, estamos. Vale, pues hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Yo soy Mireia, de Mireia Trips, editora de Zahorí Books. Zahorí es una editorial infantil, juvenil. En fin, aquí nos conocen bien en esta librería. Hacemos libros que se escapan del mundo infantil y juvenil incluso. Pero bueno, nos hemos propuesto un poco este reto de buscar, o sea, los editores infantiles nos quejamos mucho de que entre los 12 y los 15 perdemos los lectores. Entonces, ahí eso es lo que estamos intentando, no perderlos y encontrar un contenido y un aspecto y una edición y una ilustración interesante que nos permita o les permita a los lectores de esa edad pues continuar con la lectura y continuar con el contenido. Hacemos libros solo de no ficción, o sea, de conocimiento, y este es un ejemplo de estos libros peculiares que publicamos. Metáfora ha sido un trabajo largo que ha durado unos cuantos años, y bueno, ellos nos contarán mejor de qué va Metáfora y comentarán el tema. Yo solo hablar de la edición, es un trabajo de diseño espectacular, ya lo veréis cuando lo tengáis en vuestras manos, y de ilustración un poco distinta porque no es ilustración en sí, sino que son cuadros, es pintura de Game Tio, un artista maravilloso, y bueno, entre el texto de Merlín y Pedro y esta edición preciosa hemos conseguido, bueno, pues este libro que ya lo veréis, es muy bonito. Y os dejo con Pedro Alcalde, Merlín Alcalde y Alejandro Gándara, que conocéis y que bueno, ellos hablarán sobre el libro y seguro que hay muchas cosas. Aquí os dejo con ellos. Bueno, yo lo primero, felicitar a Pedro Alcalde en particular por haber hecho algo con un hijo. No es una tarea sencilla. Yo eso, ahora toca. Yo solo pondría la faja. La faja de este libro sería esa. Hay un padre que consiguió hacer algo con un hijo. Y al hijo por su condescendencia, ¿no? O sea, su generosidad e indudablemente su paciencia y otras muchas virtudes que seguramente tiene y que no tenemos tiempo para enumerar. Bueno, el libro es Metáfora. Se llama, y la verdad es que es un asombroso estímulo para el pensamiento. Hay libros que te dejan hablar y libros que no te dejan hablar. Este es un libro completamente dialógico que te permite pues, hablar con él. Por su estructura, por su síntesis, por la agudeza de los planteamientos, por su brevedad también, y por el intento no de convertirse en un discurso, sino de convertirse en una manera de crear imágenes a través de las cuales nosotros penetramos en las cosas, ¿no? Una metáfora pues es una imagen, ¿no? Lo que pasa es que no es tan sencillo, que es el tipo de imagen que es una metáfora. Metáfora en griego, como dice la introducción del libro, es ferein, llevar, ¿no? Hacia otro lado algo. No sabemos cuál es el algo que llevamos al otro lado, pero se lleva algo. También tiene el significado de después, o sea, tiene también, digamos, un aspecto temporal importante. Que, por ejemplo, si dijéramos que esto tiene algo que ver con la vida, pues nosotros seríamos en el tiempo metáforas de nosotros mismos. En la medida en que estamos después, también somos lo que somos ahora, pues seríamos nuestra propia metáfora, ¿no? No es tan fácil saber cuál es el sujeto y cuál es el objeto de la metáfora, ¿no? Ellos lo desentrañan muy bien y tienen algunas metáforas muy sorprendentes, ¿no? Tiene una que tiene también que ver con la vida, ¿no? Con este pasar. El pasar yo creo que es una metáfora todavía. Yo creo que en Grecia llaman metáforas a los vehículos, ¿no? A los coches. Porque se trasladan. Creo que hace poco estaba yo con un colega que no sabía griego en Grecia. Había un camión de mudanzas enorme y ponía metaforón. Y me dice, joder, dice, ¿cómo son de redichos? Estos ríos se creen que están todavía en la época clásica. Después se tomó una cerveza que se llamaba Mizos, que es muy común allí, y después se bebió una guardia que se llama Metaxa, que es intermediación entre los dioses. Bueno, el tipo estaba que no veía nada, pero en realidad son palabras, o sea, que tienen unos contenidos no tan esdrújulos como nosotros
podemos imaginar o sentir desde el castellano, sino que... Y una de las metáforas que en el libro, muy bonita, es evidentemente algo que tiene mucho que ver con nuestra idea de la vida, que es la del viaje, que la toca Merlín en Montaigne, que creo que es uno de sus amados, o Montaigne llamaba a Tío Toile, no sé, no me acuerdo ahora cómo es, ¿no? Y que es que la metáfora de la vida es el viaje. Bueno, aquí es donde se ve la dificultad que tiene la metáfora, porque en la metáfora no sabemos exactamente cuál es el término que nosotros queremos iluminar. De la vida sabemos poco. Sabemos que la vivimos, tenemos experiencia de la vida, la sufrimos o la exaltamos dependiendo de las circunstancias y los tiempos, pero sabemos poco. Entonces, al crear una metáfora, al ir más allá de la vida y decir que es un viaje, el viaje sí que tenemos experiencia y además tenemos conocimiento. Generalmente conocemos, por ejemplo, los límites, dónde empieza y dónde termina, qué pasa por el medio, qué clase de accidentes o de experiencias o de aventuras nosotros hemos tenido en el viaje. Es decir, sabemos más del viaje que de la propia vida. La pregunta aquí sería ¿por qué pensamos que el viaje es metáfora de la vida y no al revés, ¿no? La vida es una metáfora del viaje, todo está en viaje en realidad. Los astros, las órbitas de los planetas, las constelaciones, nosotros también, entre la vida y la muerte, todo lo que vemos a nuestro alrededor parece que es un viaje, ¿no? Maravilloso cuando dices que cuando se acaba el viaje no hay que deshacer las maletas, porque entonces empieza el verdadero viaje, que es ordenar lo que te ha pasado, ¿no? O sea, el verdadero camino, el verdadero viaje es ordenarlo después, ¿no? Bueno, en este sentido, ¿cuál es realmente el objeto metafórico? Pues más bien el viaje parece el antecedente y la vida parece lo consecuente. Lo que está hecho antes es el viaje antes que la propia vida, ¿no? Hay otra también que tiene mucho que ver con la vida, que es el espejo, que tú dices tú con Agustín de Hipona, y que estamos buscando espejos todo el tiempo. Es decir, pero nosotros pensamos que los espejos son a su vez una metáfora, ¿no? de nuestra propia forma de vivir las cosas, cuando en realidad el espejo es lo que existe y nosotros somos lo que se deforma ante el espejo, ¿no? Siempre que nos miramos en el espejo, dice Agustín, no sé, ya no os distingo, porque ya tal cantidad de filosofía y de teología hay en vosotros que es muy difícil. Dices, bueno, siempre nos vemos falsos en el espejo porque el espejo nunca ve lo que eres tú. Después hay gente, ¿no? que se ha dedicado, no sé, tendría mucho tiempo libre, a descubrir, digamos, que lo que uno refleja en el espejo es como un 0,5% más pequeño que el objeto que se refleja. Entonces siempre nos vemos más pequeños, ¿no? Hay unas deformaciones, pero claro, si uno se pregunta en la vida quién nos ve como somos, pues uno diría que casi nadie, ¿no? Y ya cuando se llega a una edad provecta, uno siente por dentro que sigue siendo joven, que es maravilloso, que como no lo veneran, ¿no? Como no lo abrazan por la calle, pues con toda esa experiencia, con todo ese conocimiento acumulado, con todos esos viajes que ha hecho, ¿no? Uno es abrazable, ¿no? En cambio ni lo miran. Entonces este choque, ¿no? Entre lo que uno es y cómo a uno lo miran, ¿no? Pues es también el propio espejo, ¿no? Hay un montón de metáforas en este libro muy interesantes, muy bien escritas, debo decir, en un trabajo de síntesis colosal, de síntesis poética además, porque se mueven, no sé cómo lo consiguen, entre la síntesis, digamos, de la imagen, que es complicada, y al mismo tiempo la explicación del contexto y del mundo en el que esas metáforas, esas imágenes se están moviendo, ¿no? Pero lo que venía a decir la metáfora, y lo que más me ha interesado el libro, lo que más ha estimulado mi pensamiento, y estimulando mi pensamiento habéis hecho una aportación enorme a la cultura, y seguramente a la historia de la filosofía, aunque ahora no estoy en condiciones de afirmarlo del todo, es que realmente ahora no entiendo muy bien qué es una metáfora. Creo que una metáfora parte de un misterio. Tú lo tratas un poco eso en el capítulo de Kierkegaard. Es decir, ahí, él. Sí, es que estamos divididos en... Bueno, en los dos ha acertado, pero en este no, claro, pues escriben a dos manos en el sentido que hay un misterio, sobre toda metáfora encubre un misterio. Hay algo que, recuerdo cuando éramos pequeños nos enseñaban aquello, que es una metáfora, nadie lo sabía. Y entonces siempre nos ponían un ejemplo de Saussure, que era un pesado, estructuralista, pero que era siempre tenía ese ejemplo, ¿no? La fe es un gran árbol, ¿no? Y si uno lo pensaba bien, claro, de la fe, de nuevo, sabemos muy poco. ¿Qué es la fe? La fe sabemos que es necesaria, ¿no?
necesaria para un montón de cosas, sobre todo para precipitarse al abismo generalmente en los afectos y demás, pero uno la necesita esa energía, digamos, con la que empezar las cosas, ¿no? La fe es un gran árbol, pero un gran árbol no se sabe qué es. Un gran árbol es una cosa grande, en primer lugar, pero grande sensiblemente, que decir, uno puede apreciar que es grande, que tiene unas grandes raíces, que digamos tiene unas grandes copas, o uno se lo puede imaginar así. Entonces, finalmente, la fe, cuando uno le hablan de fe, acaba viendo un árbol, casi siempre, ¿no? De la fe sigue sabiendo lo mismo que sabía antes, pero de árbol entiende, ¿no? Entonces, y curiosamente es una imagen porque es lo que se graba realmente en nuestra imaginación, es decir, es lo que se graba, digamos, a la hora de pensar en, o por lo menos me ha pasado a mí, cada vez que me dicen fe, veo un gran árbol, ¿no? Bueno, este trabajo que hay, este movimiento, ¿no?, entre las cosas que se desplazan y que tan parecido es a la vida, en todas sus metáforas, en todas las metáforas que ustedes pueden encontrar en este libro magníficamente escrito, en todas, digamos, hay a su vez una metáfora de la vida. Sabiendo además que las palabras son también una metáfora de las cosas, es decir, las palabras no son exactamente las cosas, pero sin las palabras tal vez tampoco existirán las cosas. Amamos porque existe la palabra amor, y dirán ustedes, sí, eso serás tú, porque el resto amamos y nos enteramos sin necesidad de palabras. Pues es mentira. Y por volvernos platónicos, es decir, para poder sentir amor hay que conocer que el amor es una metáfora de una experiencia que si no tuviera esa palabra, entonces probablemente se comportaría de una manera distinta. Eso se queda muy en Platón. Dice, sin la palabra amor habría amor. Pues amor no, habría otra cosa, pero no amor. Sin embargo, con la palabra amor ya se ama, pues tampoco. No basta con decir amor ni con decirte amor para que se experimente el amor. Son dos cosas distintas, pero que van unidas. Como la palabra mesa no contiene las mesas, pero si no tuviéramos la palabra mesa, probablemente no entenderíamos. Ahí también hay una forma de metáfora, hay una dialéctica entre la palabra y los objetos, igual que hay una dialéctica entre nuestra imaginación y la forma de nombrar lo que nos rodea. En fin, lo más importante, ya lo dije al principio, que un padre trabaje con un hijo es extraordinario. Extraordinario en el sentido de que no es común, y que ellos se hayan encontrado, y eso me gustaría que nos lo contaran a lo largo de la internet, que hayan trabajado juntos, y si pueden ser un poco honestos, contarnos con todo detalle las tensiones y violencias que han sufrido, que se han hecho mutuamente. Yo creo que es lo que interesa al público. El público no son menos para estar de aquí para oír hablar de filosofía, de metáforas, está para que le den algo mucho más sangriento. Gracias. Tenemos los dos. ¿Quieres contar tú lo de sin sangre? Ha sido solo fracturación de articulaciones. Y bueno, sí, la gestación de este libro, como decía Mireia al principio, ha sido bastante larga, porque, bueno, empezamos a pensar en las metáforas de la filosofía y en hacer una historia de la filosofía a través de algunas imágenes que condensaran también algunos sistemas que son muy complejos y que tienen que recurrir a la metáfora para explicarse del todo, para poder explicarse y poder describirse. En la primavera del 2021, creo, estábamos en Venecia juntos, estuvimos un mes, era la segunda ola de la COVID, en una casita, encerrados. Maravilloso. Sí, y estábamos leyendo a Nietzsche, comentando a Nietzsche, que es una de nuestras pasiones comunes. Y pasa esta cosa muy divertida de Nietzsche, que Nietzsche habla muchísimo del mar. Y tiene muchas frases muy bonitas sobre el mar. Una es, digamos, pertenece a una de mis fortunas no tener una casa, pero si tuviese que tener una, pues me gustaría construirla dentro del mar, como los antiguos romanos. Y no se acaba de entender muy bien, claramente, porque es Nietzsche lo que significa el mar. Y entonces nos pusimos un poco a buscar y a profundizar un poco lo que podía significar, y vimos efectivamente que era una manera delicada, suave, pero también sangrienta, de criticar a toda la tradición filosófica, la metafísica occidental. Entonces de ahí luego nos dimos cuenta también que podía ser posible, incluso fructuoso y divertido, pues
pasar así a lo largo de la historia de la filosofía a través de 24 filósofas y filósofas, que no fuese solamente occidental, porque hemos buscado también, no sé, Lao Tse o a Edward Said, por eso lo más global posible, a través de algunas imágenes, y esto es todo el trabajo sobre la metáfora, pero quizás es incluso no inapropiado, pero aburrido hablarlo ahora. Tú quizás puedes... No, yo solo, sí, sí, oye, ¿no? Yo, uniendo lo que estamos diciendo, es que nos cuesta llegar a la sangre porque lo que hacemos Merlín y yo es tomar más cafés, ¿sabes? No nos peleamos, sino estudiamos más. Y o sea, ¿no? temblamos, Sí, por eso que es difícil... por los cafés que tomamos cada día, pero literalmente, ¿eh? O sea, este último verano, que fue el último verano de trabajo, pues era, a la 1 de la madrugada estábamos haciendo los cafés, porque son 300 palabras y parece que se hagan así, pero con Jo pues estuvimos 2 semanas sin dormir, ¿sabes? Porque después, claro, es una cosa que a mí me hace mucha gracia observar, que cuando más o menos encuentras una solución, es que pensaba en Giorgio Parisi, el físico Nobel, que lo traía a colación, que cuando encuentras la solución de un problema, él, en su caso de la física, es muy simple la solución normalmente, ¿no? Entonces cuando la explicas dices, claro, era fácil, es que esto a mí me interesa mucho, por muchos campos, que cuando has encontrado algo, que no es un encuentro absoluto, pero sí algo has encontrado, parece fácil la solución, ¿no? Y sin embargo esa solución ha costado muchísimo, ¿no? O sea, encontrar la claridad. Lo mismo pasa si intentas explicar algo. Si intentas explicar algo, necesitas haberlo entendido muy bien para poderlo explicar. No es simplemente una lectura fácil que te permite decir, como has dicho, lo que significa la palabra amor. Hay mucho detrás para poderlo condensar, ¿no? Después lo dice Alejandro Así, dice, qué bonito, qué simple, qué bien se entiende. Pues cuánto has estado detrás de eso, ¿no? Pues nosotros es eso, que más que pelearnos, lo que hacemos es estar ahí trabajando. Y entonces, para ya volver a la casa de la conversación, esto que dice, me ha encantado que has buscado el origen allí, podríamos decir también, a partir de ahí, que teníamos práctica. O sea, no una cosa del libro, por eso nos va señalando al uno todo, que en vez de escribirlo a 4 manos, nos lo hemos dividido. O sea, todo lo que era general, el índice, el concepto, la discusión después cada uno, ¿no? Lo hemos hecho juntos, pero nos dividimos quién y quién. Yo me quedé con la antigüedad, que es mi mundo donde me encanta vivir, y lo contemporáneo, donde también por otras razones estoy, con la música, y Merlín se quedó con el corazón de la filosofía, ¿no? O sea, él empezó con el Montaigne del viaje, como has dicho, y por eso tiene que llegar, porque él se quedó con el corazón de lo que es la historia de la filosofía, que es el Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche y todo. Yo ya retomo después con Freud. Y entonces esto para retomar para decir que teníamos experiencia, porque esto que contaba Merlín fue un examen muy difícil, en un máster, que es uno de los másters de filosofía más acreditados en Italia, que eso quiere decir mucha exigencia, verdaderamente. Tiene profesor de Kierkegaard, es el del Instituto Kierkegaard en Dinamarca, etc. Le tenían un examen muy complejo, muy grande de Nietzsche. Y yo dije, Merlín, la COVID, aquí, Venecia vacía, tú me dejas estar en casa, sí, yo también lo voy a preparar contigo. O sea que ya teníamos ese antecedente, antes de que surgiera la idea del libro, que yo me fui con mi obra completa de Nietzsche, él con la suya, y nos pasábamos el día allí mirando los canales vacíos, con las gaviotas. Merlín me decía, fíjate cómo cogen las sepias y tiran, manchan todo de ti. Es increíble lo de las gaviotas y las sepias y la tinta y Nietzsche. Y en ese Nietzsche nos gustaba encontrar en la raíz de su pensamiento, unos escritos de juventud, que la edición crítica de las obras completas no ha acabado de editar toda la juventud de Nietzsche. Nietzsche estuvo casi una década enseñando filología griega en Basilea. Y esto, la edición crítica, ha empezado cuando ya publica El nacimiento de la tragedia, ¿no? Y hay un mogollón de obras, 40 volúmenes están haciendo, de todas esas obras. Y en eso que quedó por ahí, esos apuntes, hay un escrito que sí que ha trascendido un poco,
no publicado, encontrado en hojitas así, pero que ha trascendido, está publicado en castellano, en italiano, lo usan en el bachillerato en filosofía en Italia, en España. Es un texto que se utiliza, curiosamente, no publicado por Nietzsche, que se titula Verdad y mentira en sentido extramoral. Ah, sí, sí. Un texto conocido. Un texto conocido, curiosamente, porque no estaba publicado, era de esos que la edición crítica no publicó, ese sí. Y este texto, que es de la superjuventud de Nietzsche, nos encantaba, por cuanto todo Nietzsche está allí metido. Sentido extramoral quiere decir que va a hablar de verdad y mentira sin implicar la ética. O sea, es casi como diciendo, pongámonos físicos, ¿no? ¿Qué es verdad y mentira? No qué es bueno o malo. Y su conclusión es exactamente por donde tú estabas, ¿no? ¿Te acuerdas cómo es el principio? ¿Tú te acuerdas? Porque Merín tiene mucha memoria. ¿Tú podrías repetir eso cuando dice que es que cada palabra ya es una metáfora, pero es que antes de la palabra también vemos el mundo ya? En imágenes. En imágenes que son metáforas de lo sensible. Digamos, este pequeño escrito que son 30 páginas y es muy bonito porque es verdaderamente un elogio del sentido que tienen las metáforas para nosotros, ¿no? Es el primer filósofo en no mirar con desprecio las metáforas, que para toda la historia de la filosofía era siempre como un artificio retórico, lingüístico, que servía para mistificar la realidad, porque la filosofía luego es metafísica, es ciencia. Por eso que claramente las metáforas eran como, me estás engañando. Y él dice que las metáforas no sirven solamente para comprender, entender y ordenar la realidad, pero que la realidad misma se nos presenta en forma metafórica. Se nos presenta en imagen y como palabra. Luego palabra, que es palabra más otra cosa, constitutivamente, ¿no? Y esta yo creo que es, incluso para la filosofía del lenguaje, etcétera, es un escrito pionierístico, digamos, muy... Esto es para contarte un antecedente que teníamos antes de empezar con el libro, que ya estábamos juntos allí en esta Venecia maravillosa, ser Pero está turista. lleno de armonía esto, ¿no? Sí, hay mucha armonía. No interesa al público. Es que nosotros la lucha la aplicamos con lo que hacemos, ¿sabes? Nos rompemos los cuernos con Agustín, ¿sabes? Nos atacaron muchísimas gaviotas. Ah, sí. Sí, fue Sí. porque paseábamos, tú tenías un micrófono como que te había dado la chía, no sé quién, pero un micrófono de estos que... Ah, no, dos cosas tenemos, las gaviotas y lo de el hidrófono. Sí, el hidrófono. Bueno, íbamos grabando por Venecia, claramente era un paisaje sonoro, bueno, que Venecia nunca ha conocido, porque desde siempre está llenísimo. ¿No sería, no? ¿O no? Sí, ¿no? bastante aterrador. Las gaviotas fue porque como nadie visitaba San Michele, que es el cementerio maravilloso, una isla, y yo que tenía que ver a Brodsky, además aprovechas para ir a Brodsky, que sabéis que tiene allí, es que es maravilloso, en su tumba, que tiene cigarrillos, le ponen cigarrillos, le ponen botellitas de whisky, de vodka, tiene todo, allí tiene hasta botellas llenas, ¿eh? Se lo van poniendo, la gente que va le va poniendo tabaco, porque él decía, yo quiero morir en Venecia, y si no muero por el tabaco y por la tos que tengo, me pegaré un tiro para morir aquí. Entonces está enterrado, y ahí visitando la tumba de Brodsky, que al lado está Stravinsky, está Diaghilev, es una maravilla ir paseando por el cementerio que hay en Venecia. Y todo lo que no hay. Wagner lo enterraron allí hasta que posteriormente con el nacionalismo alemán se llevaron la tumba de Wagner de Venecia, pero en Venecia era un lugar mágico. Pues ahí estaba tan vacía que nos atacaron las gaviotas literalmente. O sea, con el micrófono estábamos haciendo así para que no nos atacara, y además nos tenía apuntados. Y después leíamos en no sé qué periódico de que había 5 que habían estado en el hospital con el hueso roto, un ojo fuera. Claro, porque ¿qué comían las gaviotas? No, pues esto os interesa, mira cómo... ¿Ves? Pues, Merín, tú lo podrías explicar mejor, que tú lo vivías allí, pero ante la ausencia de turistas y ante la ausencia de trozos de pizza, no había nada. Entonces empezaron tú me contabas, empezaron con las basuras. Fueron a las basuras, que las basuras son, en Venecia, van en barco. Con esto, claro, que te vengan a buscar la basura con un barco, en casa venían con el barco y le dabas la basura, es todo muy romántico. Y entonces cuando las basuras no eran suficientes, pues a alguien que veía, pues iban a morir, sí. Y este es el origen de este trabajo conjunto en filosofía.
peligroso, así un trabajo. Bueno, ahora nos estamos yendo del tema, pero tú estabas apuntando por ahí que entonces ponemos el hidrófono, porque teníamos un encargo. Yo lo hacía por encargo. Me dijeron, ¿me puedes grabar al lado del pabellón de España y no sé qué? Y ponemos el hidrófono con el guía allí, imaginaros, y oímos... árabe, no era árabe, ya os lo... Sacábamos el micrófono, nada, lo poníamos, nada. Y era, después de enviar las pruebas de audio, era material ultra sensible, enfrente de donde está el ejército italiano en Venecia, era un persa y kurdo. Era toda una inteligencia kurda que la persona que me había encargado, mi amigo, me había encargado esto, lo mandó y a diferentes, hasta que acabó como en la Berlitz, no sé, en cosas de traducción. Y material sensible es espionaje. Hablaban de la caverna de Platón. Y nosotros hemos transcribido lo que escuchábamos. ¿Qué es lo que se escuchaba allí? ¿Cómo se llama? Inteligencia. O sea, material sensible de inteligencia. ¿Por qué eran cables? ¿Qué eran? Bueno, se transmitía allí una radio. Una radio. Una señal de radio. Nosotros captábamos una señal de radio. En medio de Venecia, en el COVID, kurdo, y con el traductor diciendo, os pongo poco del texto porque es material sensible. ¿Tenéis otro libro ahí? Y entonces fuimos otra vez a grabar y cuando estábamos grabando pensábamos, Berlín, hay que empezar a mirar si vemos puntos de láser como en las películas, ¿no? Que aquí de esta no... Bueno, eran las gaviotas. Sí, nos hemos tirado del... En realidad porque se acaban con las gaviotas. Ese es el origen. Ha sido tú que ibas por ahí. Sí, perdón, la digresión. ¿Algo más que contar? ¿Tú tienes? Sobre el exámetro dactílico, sobre... No, eso. ¿De cómo hacíamos el libro? No. Sí, que nos dividimos así con esto que hemos contado, pero después, claro, todo pasaba otra vez por los dos. O sea, todo lo que... Cada texto tiene como versión 17, 19... A mí lo que me han contado por ahí es que os pidieron 300 palabras y hacíais 300 palabras, no 301 ni 299. Y que si no eran 300, ellos piensan que estaban normales. Pues yo creo que a poco que alguien le escuche, que tenga un poco sentido narrativo, sabe que han vivido situaciones psicológicamente muy inquietantes, ¿no? Bueno, pues una de las cosas, digo, uno de los síntomas, para que se vea, es que tenían que escribir 300 palabras a segundo. Entonces a veces tenían el texto escrito y era muy sencillo porque podían comprimirlo a través de tal. Por favor, con el micro. Que podían comprimir, no pasa nada por tener 298 o 302. Pues se obsesionaron con eso y entonces el libro, claro, se iba demorando porque tenían que ser 300 justas. Y de ahí viene lo del exámetro dactílico y todo lo demás y todos los líos que se metió en su cabeza. Porque, en fin, nadie se lo había pedido, pero a ellos les pareció que era conveniente tener 300 exactas. Exactamente. Bueno, las razones más bueno, las gaviotas les atacaban, había persas hablando debajo del agua. Yo creo que entre todo esto se puede uno hacer una idea más o menos de cómo estábamos, ¿no? En aquella época. Exacto. La razón de las 300 es que se nos iban reduciendo, ¿no? Empezábamos libres escribiendo 1000, nos dijeron mejor 500, cuando llegamos a 500 dijeron lo ideal serían 400 y cuando estábamos en 400 ya casi satisfechos nos dijeron lo mejor es 300. Entonces, claro, cuanto más reduces, más difícil, es lo que decimos, ¿sabes? O sea, es así, ¿eh? No, el ejercicio es impresionante, el ejercicio de meter, y está, ¿eh? La filosofía, la metáfora y el autor están en 300 palabras justas. Exacto, y entonces ya puestos usamos la metáfora del exámetro dactílico diciendo si el pobre Homero 2 veces tuvo que hacer 24 series de cantos con el exámetro dactílico, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a escribir 300 palabras? ¿No? Si él así largo, corto, las sílabas, imagínate, lo otro era nada. Y entonces nos obsesionamos.
Teníamos 303 palabras. Bueno, hay que quitar 3, eso podría ser 7 horas. Porque el problema de quitar 3 es que te acabas quitando 4, y entonces son 299, que es, tampoco es aceptable, ¿no? Y entonces, ¿qué palabra añadimos? Oye, que al final quedamos tan satisfechos. Y te contaba de que en la editorial empezó la diseñadora gráfica que maqueta a maquetar los textos. Y al cabo de 4 o 5 le dijo a los editores, dijo, oye, pero estos autores están escribiendo 300 palabras, o sea, 300, porque todos los textos son iguales. Bueno, pero ahora ya no está así, porque después pasa por otras relecturas de editor, que dice aquí una coma más, aquí tal, y entonces ya no nos metimos. Una vez estaba editado, que fuera lo que fuera. Alguna tiene 303. Vaya. A lo loco. Sí, como tú dices, es el ejemplo de que tanto... No, yo creo que lo que tanto habéis Merlí como contado... yo, Pensáis que no habéis contado nada, pero vamos, para mí es algo, escribiré yo sobre esto, claro. Es una historia, ¿no? Un padre y un hijo en Venecia durante la COVID, con hidrófonos, galletas que les atacan, contando palabras, y ellos pensando que son felices. Bueno, pues como nos van a echar en 10 minutos, preguntas del público, ¿no? A mí me gustaría saber sobre la relación con la pintura. Ya sé que no está él, pero ¿cómo fue? Aquí hay un punto, bueno, aquí yo contaba, creo que es un momento que se puede contar, contaba Alejandro esta mañana de que yo, algunos sé que lo sabéis, y bueno, sobre todo, ya imagínate Maite, que es la jefa de prensa de la Compañía Nacional de Danza, pues que he hecho muchos ya, con el paso del tiempo, muchísimos ballets para Nacho Duato, ¿no? Entonces, para mí eso es un referente que dice, como soy compositor, músico, también dirigí, pero bueno, compositor, que una obra, ahora te contaba de que el año pasado es la primera vez que hago una obra que no es para nada, que es solo música, siempre era para un ballet. Entonces, al hacer música para un ballet te das cuenta que tú estás haciendo una parte de un todo. Y en ese todo va a haber no solo una coreografía, sino un decorado, un diseño de luces, que además eso lo empiezas a ver al final. Lo primero que ves, primero en nuestro caso concreto, siempre empezamos con la música, pero después venía la coreografía y todavía no veíamos nada. Y a veces te contaba el ejemplo de que Nacho me decía, esta pieza de aquí, porque siempre libertad total, ¿no? Pero a veces me decía, esta de aquí, haz que dure 2 minutos más. Y yo le digo, 2 minutos más, pero si ya está agotada, tú haz, créeme. Yo lo hacía, ¿no? Y cuando la tenía 2 minutos más, se iba al estudio, coreografiaba y decía, y 30 segundos todavía más. Y decía, pero Nacho, que esto no se aguanta ya. Y dice, tú haz, créeme a mí. Y el argumento era, porque tú estás oyendo la música, pero yo estoy viendo el total. ¿Sabes? O sea, el total. Es otra cosa, es un ballet. No es una composición. Y entonces esto me da un símil con el libro, ¿no? Y ahí voy a donde tú estás yendo. Entonces, este libro ya no son unos textos, sino es toda una serie, incluso fíjate el índice con esos iconos, todo el trabajo que no sale Joan Casals, que hace un trabajo sensacional con crear un icono, porque se dio cuenta de lo que está diciendo Berta, de que al no ser ilustrador, que estamos hablando de un pintor, él no nos está ilustrando. En la caverna de Platón hay un lago, que cuando está Hegel, resulte que Merlín, que le tocaba a Hegel por casualidad, dijo una lechuza de Minerva se perdió por los bosques de la Selva Negra y le inspiró a Hegel que hayan abetos allí. Es casi como una casualidad, ¿sabes? O sea, él no está ilustrando, es un cuadro. Entonces, aquí empiezan a haber muchos elementos donde la editorial tiene mucha responsabilidad de decisiones para crear este nuevo objeto que es el libro. Como a mí me va muy bien explicar el ballet porque diría, el libro es el ballet, ¿sabes? Y yo lo que hemos hecho Merlín y yo es la composición de la música, o sea, el texto. Pero el libro tiene esto, entonces... Bueno, yo creo que Mireia aquí te mereces exacto, un Mireia yo no la aplauso menciono, pero era absoluto ella, porque claro. el libro es una belleza. Es ella que va Una belleza- eligiendo todo. Una belleza y además no una belleza solamente visual, sino que es lo que es la composición general, ¿no? Cómo se mueve también. Yo conozco también el de Marco Longo, que me parece otra belleza, ¿no? O sea, aparte de que ella es
un ser maravilloso, pero realmente el libro es, o sea, que estás haciendo unos libros magníficos. Y de verdad no estaba citando el nombre, pero es pequeña. Entonces ella, claro que nos iba preguntando también cosas como Nacho nos pregunta, ¿no? Nos decía, y esto y nosotros dijimos, mira, el de Laura, ¿no? O este icono, no sé qué, pero había un pensamiento. Y entonces ese pensamiento, puedo decir algo que pueda tener un poco de interés, creo, para lo que dice Berta. O sea, que aquí nos hemos ido de la ilustración y estamos hablando con un diálogo con un pintor, que además no está pintando el libro. Lo estamos poniendo al lado. Yo tenía como una especie de... ¿Pero qué pintaba él entonces? Esos son sus cuadros. ¿Hizo cuadros por su cuenta? Nosotros quedamos antes de empezar el libro con él. Estaba en Venecia, Le dimos todos perseguido los por las textos. gaviotas y después... Le dimos todos los textos. pues Él había estaba leído. apasionado con el proyecto. Quería participar, nunca había hecho esto, pero quería. Y entonces, ahí todos juntos, y con Mireia como jefa del proyecto, como duato con él, empezó a decir, es que no... Él decía, pero es que me cuesta un poco. Y Mireia dijo, casi no lo necesitamos, porque yo con tus cuadros lo hago. Bueno, había una decisión previa, digamos, de pensar en él. O sea, Sí. Lo primero fue pedírselo a él porque sus imágenes, es un pintor que conozco desde hace mucho tiempo, su obra, nos sugerían lo que queríamos contar y lo que quería transmitir el texto también. O sea que primero elegimos a Guim y luego elegimos su obra. Y elegimos de entre su obra lo que más encajaba con cada texto. Sí. Y con Guim siempre presente y siempre diciendo, Sí, sí. magnífico. Bueno, es que el diálogo entre las pinturas y los textos es de las cosas más misteriosas Sí. y atractivas del libro. Y esto, un poco para coger el toro por los cuernos, era lo que disfrutábamos. O sea, y, cuando dije que creo que podía decir una cosa que podría tener un poco de interés, era que de repente descubrimos que las metáforas, que aquí estamos diciendo, partimos de una imagen para explicar el concepto, ¿no? El abstracto se vuelve sensible, algo que puedes ver. Y de repente percibes, como has empezado tú a hablar, percibes que esas imágenes son palabras. Las metáforas son palabras. Es río, ¿sabes? No es ni el Tajo, ni una foto del Tajo. Es una metáfora, palabra, una palabra. Entonces, la ilustración quedaba automáticamente libre para nosotros, nuestra forma de ver. Porque hay un formado de la filosofía que dice, bueno, yo te puedo dibujar la flecha de Zenón para que se entienda. Pero si tú lo liberas y dices, en el fondo estamos hablando de palabras, y todas estas imágenes son palabras, son todas, río, navaja, secreto, iceberg, son palabras. Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Un iceberg al lado? Vamos a poner un río al lado, estamos como repitiendo. Y en cambio, aceptando que la misma imagen es propia del filósofo, está dicho en su cita, y es una palabra, el mundo de la imagen quedaba libre de tener que cumplir algo. ¿Sabes? No tenía nada asignado. Y entonces yo vivía en la fantasía, que era como yo lo interpretaba, para cada uno lo ha debido leer a su forma. Yo lo leía como, el objetivo de este pequeño texto es que te da un relámpago puntual a un punto que te deja como pensando, te puedes pensar en algo, ¿no? Puedes pensar, ¿qué es esto de bañarse 2 veces en el mismo río? No me baño 2 veces en el mismo río, ¿no? Plutarco comenta esta metáfora, que es muy interesante, en la letra E sobre Apolo, en el templo de Delfos. Interesantísimo, diciendo, ¿por qué tememos tanto a la muerte cuando finalmente morimos? Sí, ¿qué tiene el adolescente del niño? Él empieza con el semen, ¿eh? ¿Qué tiene el embrión del semen? El semen ha muerto en el embrión. ¿Qué tiene el niño cuando nace del embrión? Nada, el embrión ha muerto. ¿Qué tiene el adolescente del niño? Nada, ha muerto. ¿Qué tiene el adulto del... ¿Qué tiene el mayor del... Si estamos muriendo constante, ¿por qué tenemos tanto miedo a ese otro? ¿Sabes? O sea, momentos que pueden producirte un intenso pensamiento, un intenso momento de pensar. Entonces, yo en mi reinterpretación personal de qué ocurre aquí, el cuadro de Guim Thieu te daba el lugar para que tú entraras en ese lugar y pensaras. ¿Sabes? No era algo que veías para entender, sino era el espacio que era como una ventana. Sucede en todo el libro, sucede con cada una de las partes del libro. ¿Verdad? Sí. Funcionan todas. La esfera que a mí me encanta por muchas razones. Por ejemplo, la esfera de Parménides. Y es
también es muy bonito ese personaje que siempre hay, ¿no? Que nos acompaña. Fijaros la contraportada, que ahí ya estamos rizando el rizo. Una chica durmiendo. Esto lo elegimos nosotros, ¿sabes? O sea, aquí la editorial y nosotros decimos, qué bonito. Primero, que sea una mujer en la portada, ¿sabes? Teníamos muchos cuadros. O sea, hay muchas elecciones que ya nos hemos ido al mundo más subliminal. Que es todos estos pensamientos ya al momento de ensoñarte, ¿no? Y de pensar y recopilar. Esto ya es más poético, más onírico, etc. Pero la esfera, una mujer así pequeña delante de dos superficies, un suelo y un espacio, todo del mismo color, que da una sensación del ser de Parménides, pero no es una esfera. Y es magnífico, porque la esfera de Parménides tampoco era una esfera. Que eso es fundamental para leer Parménides. Él dice semejante a una esfera. Y en los problemas de cosmología, o sea, de logos del cosmos, o podría ser de cosmogonía, de creaciones de cosmos, la esfera es un clásico. ¿Cómo es el cosmos? Como una esfera. Bueno, para los antiguos, Pitágoras, todo eran esferas, hasta que Kepler dijo, ojo con las esferas, son elipses. Pero la esfera representaba muy bien cómo se movían los planetas, todo el orden cosmológico. Pero Parménides no hablaba de nada cosmológico. Él no estaba hablando de cosmología, ni era una esfera. Dice, parecido a una esfera bien redonda, dice, parecido, símil. Y a ti que te gusta tanto el griego, usa la palabra esferos, ¿no? Pronunciado según Erasmo, pues esferos. ¿Y dónde encontramos la palabra esferos? Por eso se traduce por esfera. En la Odisea, cuando Ulises, desnudo, está escondido para que no le vean las chicas, y Nausicaa le pasa el esferos todo el rato jugando con sus amigas. O sea, Nausicaa juega con un esfero. O sea, lo que te está diciendo Parménides, que esa es la palabra antes de Parménides, está en Homero, no la encuentras en otro sitio, por ahí. ¿Sabes? Estamos hablando de textos muy antiguos. Lo que te está diciendo Parménides es, el ser, para que lo entiendas, lo que quiero decir, es como una pelota gigante. ¿No? ¿Sabes? Entonces, que la ilustración tampoco fuera una esfera. En cualquier libro de filosofía va a ser una esfera. Él no habla de una cosa física, no habla de metafísica, porque es el ser, para cuando leáis el libro. Es el ser, que no tiene ni principio, ni fin, etcétera, etcétera, que no hay nada fuera de él. Como entiendo yo que no hay nada fuera de él. Pues, imagínate una pelota inmensa. Perdón, ahora ya ves, ya he hablado mucho. Es muy agradable escucharte. Pero si alguien tiene que hacer preguntas, que esté lo... Sí, bueno, no sé, ¿verdad? Si te he contestado. Sí. O sea, Gracias. que no había un trabajo de ilustración con unos requisitos como... Que podría haber sido un libro de filosofía. Nunca nos había dicho nadie que no iba a ser, ¿sabes? O sea, que dice, son difíciles, la ilustración ayuda a comprender, que a veces hay de estas cosas, ¿no? Pues si dibujas lo de la carrera de Aquiles y la tortuga de Zenón de Lea, como Parménides, pues si lo ves dibujadito, pues lo vas entendiendo mejor, ¿no? Cómo se va cortando y nunca llega Aquiles a pasar a la tortuga. Pero aquí en este libro nos fuimos totalmente, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que más me gusta. En ese aspecto. Claro, es un libro muy musical, claro, porque la relación entre las partes es una armonía no visible. Yo pienso así. Más preguntas. Fáciles, ¿vale? A ver, Pau. Bueno, yo no os conozco de nada, pero estaba disfrutando mucho de cierto rumor que hay sobre la mesa de bilingüismo como mínimo. Doy por hecho que convivís en diferentes idiomas, con las gaviotas también. Pero, por una parte me estoy imaginando el problemón que podría ser lo de convertir las 300 palabras a otro idioma. Que sería un juego muy interesante y en el que vivía Brodsky, que tú has citado, precisamente para que cada verso fuera exactamente igual y se volvía loco con ello. Pero os lo preguntaba solo para conocer vuestra opinión sobre qué tal se lleva la metáfora con los idiomas. Es decir, Perfecto. le hemos dado la importancia a la imagen y a la palabra. Perfecto. Con todos no hay... No hay nunca un problema. Fíjate, ya que tenemos el libro que tú has visto esta mañana de Marco Longo, que hablaba de las etimologías, ahí entras en el mundo de la problema. Si tú hablas de etimología, conocemos muy bien en la editorial, fíjate, lo están publicando en Rusia porque se apasionaron por el libro, pero que ni la mitad de palabras tienen su etimología.
Pero a ellos no les importa, lo traducen y entonces te explican de que en latín es así y se quedan contentos. Pero te digo, también me sorprendió a mí, pero enseguida salió esto de que la metáfora no hay ningún problema, porque si tú lo que estás haciendo para la esfera, o mejor el río, ¿no? Si tú lo que estás es que consideras Heráclito, cuando habla del río, no está hablando ni de la vida, como dice Plutarco, no habla de la vida humana ni del paso del tiempo. ¿Sabes? Esto viene después. Esto es, lo ponemos en el texto, eso es el fluir de la metáfora después de Heráclito. Cuando Heráclito habla en términos exclusivamente filosóficos, de explicación de lo real, de las cosas. Y dice, las cosas, esos que hablan del ser, no se dan cuenta que no existe ese ser, que eso deviene, es devenir. Eso es un concepto filosófico, ¿sabes? El cambio constante que impide que exista el ser. Solo existe lo que deviene. Llega a ser. Exacto. Entonces, cuando tú lees eso en ruso, ya tienes la metáfora como se diga en ruso. No necesitas que sea río, ¿sabes? No necesitas esfeiros de Parménides, pues como lo digan en ruso, o como lo digan en japonés, o como lo digan en chino. O sea, traspasa todos los idiomas, porque al tú traducir al chino no te bañarás 2 veces en el mismo río, ya estás haciendo la metáfora que corresponde. Por tanto, es totalmente multilingüístico, que ha sido una gran suerte. El libro ya está traducido al italiano, publicado igual que este, y van a punto de la 3ª reimpresión, ¿no? ¿Verdad, Mireia? O sea, hace un mes. O sea, que funcionó en italiano y sale en otro. O sea, que no hay ningún problema. No tiene ningún problema. Es todo tenemos aquí un amigo que es José María Mico, que es un traductor, a lo mejor el traductor de la Divina Comedia de Dante, y de muchos otros libros. Tal vez diría cosas más interesantes que yo sobre la traducción. Pero en principio aquí es todo traducible. El problema en todo caso sería cómo estamos traduciendo nosotros a esos presocráticos. Pero una vez ya, por eso he dicho lo de esfera y pelota, ¿eh? Que para nosotros no vamos a traducir a Parménides, ni a Agustín García Calvo lo hace. Y si alguien lo hace es él. Si vais a encontrar la palabra pelota, lo vais a encontrar en Agustín García Calvo, que es el único que va por ahí. Pero dices, oh, no, esto es filosofía, yo no voy a poner que esto como una pelota, voy a poner una esfera, ¿sabes? O sea, hay muchos problemas, pero ya son otros, no son de la metáfora. ¿Más cosillas? Bueno, pues creo que nos echáis, ¿no? O sea, No, estamos bien. ya no nos echáis. Pero si hay más preguntas, Va a hacer más preguntas, ¿eh? Para no levantarnos. Os voy a hacer yo preguntas, a ver si... por el hecho de que hayáis escrito el libro a... El libro a... Claro, no es un libro a 4 manos, tú has escrito unas partituras, es un libro hecho por 2 manos aquí y por 2 manos allí. Habéis discutido mucho los textos, los que cada uno escribía, ¿no? O habéis sido muy diplomáticos uno con el otro. Tú como le tienes cariño, que te engendró el... Claro, supongo que habrá llegado un momento en el que... ¿no? ¿O habéis tenido ese respeto así paterno-filial o ha habido broncas a pesar de todo? ¿O cosas que no...? No, ha habido... Ha habido textos que habéis... Como no vais a contestar a esto, pues no hay manera de sacarlos morralla. No podríamos contestar, pero yo es que siempre digo lo que se me ocurre y después me dicen, ¿pero qué has dicho? ¿Por qué has dicho? Pero bueno. Pero se trabajó muchos textos. ¿Trabajasteis los dos algún texto del otro? Sí, siempre estábamos dando de vuelta. Eso, yo ese sistema de trabajo como... Cuando uno acababa se lo pasaba al otro. Y el otro le daba allí vueltas, y entonces te volvía a ti y tú dirías, ah, sí. Yo he aprendido ahora, gracias al tema este guapo, que cualquier cosa que alguien en el que confías, eso es muy importante. Pues eso, como dice el romance yo solo digo mi canción a quien conmigo va, que vete a saber lo que querría decir si se hubiera conservado entero. Pero como nos queda eso, si tú le dices tu canción a quien contigo va,
y te dice cosas, yo creo que hay que hacer caso, ¿sabes? Y entonces, ¿verdad? Que cualquier cosa que nos decíamos, si ha levantado la señal de alarma, hay que revisarlo. Esta cosa idílica yo ya no soporto. Bueno, pues te pongo un poco de sangre, aunque después me van a protestar. Nosotros... Es verdad, o sea, la gente tenemos problemas. No, pues Nosotros también, pero otro tipo. Otro tipo, y te cuento, aquí nuestros problemas venían de... que ahora me van a protestar, me van a decir que no debería decir esto, pero yo lo digo todo siempre. Nosotros no teníamos un enemigo. Sí, claro. Nosotros no teníamos enemigos entre nosotros teníamos enemigos arriba. O sea, nosotros a veces estamos en la versión 17, porque cuando iba por la versión 5 de Parménides, aquí en la editorial, estaba leyendo Parménides con esto de la Puedes pelota. decir Mireia, ¿eh? No pasa nada. Estábamos allí con que nada puede salir del no ser, y como del no ser no puede salir el ser tiene que ser eterno, constante, homogéneo. Es obvio. Es obvio, ¿no? Y entonces estaban con bla, 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 y además lo que se puede pensar y lo que es racional, y todo esto estaba leyendo y dice, aquí arriba de todo, dicen, si esto es la segunda página del libro, yo lo cierro. Si esto es la segunda página del libro, versión 18. Y entonces, Lo decía el poder. el poder que ahora te voy a dar un poco de la sangre que pedía. Que como por aquí se habla de el hombre es un lobo para el hombre, y le tocó a Merlín con Hobbes, el Homo homini lupus, entonces Merlín dice, ahí llega el estado al que Hobbes denomina Leviatán, ¿no? El monstruo bíblico de tal. Y entonces estábamos recibiendo mensajes de, esto es muy complicado, esto no se entiende, esto de aquí no... Y a mí nos parecía bien, ¿eh? Porque si alguien te dice que no se entiende, pues oye, está bien. Pero haz que se Leviatán entienda. era Mireia. Entonces le llamamos Leviatín. Y entonces se convirtió en Leviatín este verano, y entonces todo era... Merlín, ojo, Leviatín dice que, hablábamos en clave, Leviatín dice que no. Espectacular, ¿no? Decían que no tenían basura escondida, pero vamos, ¿verdad? Sigue tirando la lengua. Sí, o sea, teníamos enemigo común, ¿sabes? Es como, el frente era otro, era Leviatín. Esto fue un conflicto bélico. Y Bélico, estamos hablando bélico. aquí de creación No, y de pensamientos dactílicos. ¿verdad? Bélico. Y de que si el ser es o no es. O sea, bueno. Lo poníamos en un drive, poníamos, mira, los 5 mandamientos de Leviatín dichos ayer. 1, vigilad con las expresiones, no sé qué, no sé qué. Más corto todo esto. A nadie le interesa el juicio sintético a priori. Punto. Eso es verdad. Y dice, no, claro, así lo recibíamos nosotros. Y decíamos, ¿verdad? Con Kant nos pasó. Tú explicas la paloma de Kant y quieres decir un poco qué dice Kant. Y cuando empiezas a decir lo que dice Kant, empiezas, ¿a quién le interesa esto? No, perdón, que es muy interesante Kant, por supuesto. Pero no se trata de empezar a contar esa especie de maquinaria que se inventa de terminología chirriosa, ¿no? De todas sus categorías ni nada, con tal de explicar la idea. Nos pasó que tú no estabas, que un amigo nuestro dijo, acabo de leer el libro y por fin he entendido a Kant. Y yo pensé, pues qué bien. Porque no ha entrado en Kant, no hemos dicho nada de Kant, pero hemos dicho de dónde sale. Porque como nos prohibieron decir lo otro, pobre Merlín había explicado todo, la paloma y el vacío, ¿no? Que es la imagen, ¿no? La paloma y el vacío, como lo explicáis. Exacto, y cómo Eso eso... te tocó a ti. Sí, y cómo eso... Eso está muy bien. Sí, pero con Leviatín por allí diciendo nada de juicios sintéticos a priori. Es que al filósofo siempre le amenaza un mal. Un mal superior a él mismo. Y entonces, gracias a esa paloma, al no te dejan explicar lo que dice Kant, tienes que decir qué es lo que hizo como visión genérica de su objetivo, que era criticar la metafísica tradicional, la filosofía tradicional, como la paloma. Pues qué suerte tuviese el Leviatán, porque creo que dejarlos sueltos con el juicio a priorístico y sintético, Un peligro. un peligro para la humanidad, o sea, no solamente para la editorial. Fundamental. Y lo de la imagen.